Y ahora queremos hablar del padre. Tenía unos de mis hijos en mi regazo. Lo abracé fuertemente y en ese observé algo tan extraño. Mis manos parecían como las manos de mi papá. Me acuerdo bien de sus manos. A veces parecían ganchos torcidos. Siempre había una uña quebrada, y gracias a un martillo que había errado el clavo, su dedo pulgar era de un hermoso color azul. Las manos de mi papá eran increíblemente callosas y fuertes como el torno de un carpintero. Pero mientras abrazaba a un niño asustado en la noche, me parecían manos maravillosas. Qué impresionante era ver esas manos. A los ojos de su hijito, las manos de otros papás parecían más limpias, seguramente porque trabajaban en oficinas. En mis años de formación no le di mucha importancia del por qué las manos de mi papá estaban tan raspadas. Su amor a la tierra, el trabajo, el auto y la plomería, que siempre les daba rabia a esas manos de papá. Pensando atrás con ojos empañados y pensando hacia el futuro, cuando un día terminé mi tiempo, la antorcha de amor en mis manos arrugadas pasará a las manos de mi hijo. No me molestan las contusiones, las cicatrices y aquí y por allá mis manos, ni mi dedo azul gracias al martillo. Por sobre todas las cosas, deseo que cuando mi hijo tome mi mano, sienta el amor que hay en el apretón. Boty siabła pesa, bora y jupio nie mondeba, że nie pura heira, barakaha arpa pupe, że runguera maunia toi, ton aheu pene nie ame, koshe ana mire nyoi, konde ara on wahere, że rumipi apora, derehe ya de pa mineiro maguare Shesemindio yondive we atane anyua ubi pora toikwa reje halku ante ave Tepe ay kohare ahendu banderehe Caray yo hey pire uimba quiero viajar Lomita y mangupa o min bindera pecue Ha orendera ire shetaita ore aguara Conde ara onguajere sherumipi apora Derehe ija de pa umineiu maguare Shesemindio yondive we atane anyua Ubi pora toigua reje halku ante ave Ubi pora toigua reje halku ante ave. Hemos escuchado Cherupe en Guaná, la polca de Ángel Romero Acuña en versión de Adrián Barreto.